Hola, buenas noches. Bienvenidos a este pequeño espacio de crisis en la familia. A veces no sabemos cómo enfrentar una crisis de la manera correcta. Y aquí vamos a hablar de varios puntos que nos serían de gran bendición para que cuando tengamos una crisis en la familia sepamos qué hacer. ¿Ok? Y vamos a hablarles del significado que tiene la palabra crisis. Significado de la palabra crisis, según el diccionario, dice cambio profundo y de consecuencias importantes en un proceso o en una situación o en la manera que estos son apreciados. Dice, según la psicología, que la crisis y interior, acompañando de un desasiego y de una crisis que presenta impulsos involuntarios o voluntarios, y en lugar de solucionar esa crisis, muchas veces venimos a perjudicar más esa crisis. Por eso es importante que tomemos en cuenta estos puntos que vamos a estar hablando hoy, que va a determinar mucho de cómo poder sobrellevar esta crisis en la familia, porque el tema es cómo enfrentar esas crisis de la familia. Y con nosotros está nuestra licenciada Cecilia Quintanilla, y vamos a estar hablando sobre cómo manifestar esa pacificación dentro de una crisis. Determinar ser un pacificador, porque es de la manera que vamos a poder llevar a cabo en cualquier crisis en la familia, poder llevar esa estabilidad, Ceci, emocional, física y espiritual, para poder ser ese conducto de ser pacificadores. ¿Qué nos podrías tú comentar sobre cómo evitar la contienda dentro de una crisis? Pues Proverbios 23 nos dice lo siguiente. Dice, honra es del hombre dejar la contienda, mas todo insensato se envolverá en ella. Está muy claro ahí, ¿verdad? El hombre por naturaleza tendemos a dejarnos llevar por los impulsos o por nuestras emociones, pero la palabra de Dios nos dice otra cosa, ¿verdad? Y como nosotros queremos agradar a Dios, pues nos tenemos que fijar y tenemos que actuar de acuerdo a la palabra de Dios, ¿verdad? Otra forma también es buscar soluciones. ¿Tú cómo crees que podríamos buscar soluciones? La manera en que hasta ahorita he tratado de buscar soluciones en medio de una crisis familiar que hemos tenido muchas veces, lo que hago es enfocarme más en lo que dice Dios y menos en el conflicto y en el problema. Porque sabemos que cuando estamos falta de sabiduría, la sabiduría viene de Dios, y Dios nos ayuda en medio de la crisis, Ceci, sobrellevar esa situación. Como no te enfoques tanto en el problema, enfócate en Dios, que es el que te va a ayudar a solucionar el problema. Entonces, ¿cómo vamos a buscar soluciones? Buscando a Dios. Es de la manera correcta. Ahora, Ceci, ¿tú cómo puedes evitar una contienda o evitar que una crisis se vaya a más? Aquí el número 4 nos dice pedir consejo. ¿Tú cómo consideras esto? Eso es muy importante, porque cuando nos apartamos, ¿verdad?, de nuestras amistades, de nuestros seres queridos, inclusive de nuestros líderes religiosos, pues vamos a tener una gran situación de conflicto y de soledad que nos puede llevar a pecar. La palabra de Dios es muy clara en donde dice Santiago 5:16, dice lo siguiente. A ver si no se me pierde Santiago. Si tú la tienes primero dice Salvaciones. Aquí está. Es que se me va. Aquí está Santiago 5:16 dice que confesemos nuestras ofensas unos a otros y que oremos unos por los otros. ¿Para qué? Para que seamos sanados. Y dice, la oración eficaz de un justo puede mucho. La manera de pedir consejo es también confesar nuestros pecados, porque muchas veces estamos muy angustiados, si estamos muy frustrados por los sentimientos y las emociones que han venido a afectar nuestra alma cuando hemos tenido una crisis familiar. ¿Nos puedes contar tú
¿Qué es lo que has experimentado de emociones y sentimientos que has tenido que ir a pedir consejo porque no sabes qué hacer en medio de una crisis familiar? ¿Cómo es la manera que tú has podido encontrar consejo? Pues en la palabra de Dios. En la palabra de Dios, cuando pasamos en familia un tema muy difícil de un familiar de nosotros que optó por irse a vivir a otra parte, y en ese momento que nosotros recibimos esa noticia, nos pusimos a orar y el Señor se hizo vivo en nuestras vidas. ¿Cómo? Con una palabra, diciéndonos: a los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien. Amén, amén. ¿Por qué? Gloria a Dios. Porque debemos aceptar, en el mundo habrá aflicción, lo dice Claro. Juan, Ajá. San Juan, dice, pero tengan cuidado, o sea, en el mundo habrá aflicción, pero confiad. Yo he venido a cuidarnos. Jesucristo vino a cuidarnos, a salvarnos de todas esas aflicciones, a ayudarnos a poderlas enfrentar. Así es. Y también una de las maneras que la palabra de Dios nos habla es de que busquemos en San Juan 16:33, Sí. que lo estabas comentando ahorita, dice que de lo que se ha hablado es para que Jesucristo en él tengamos paz. Exacto. O sea, todo lo que hemos vivido, todo lo que hemos hablado es buscar a Jesucristo, que es el príncipe de paz. Amén. Recuerdas que mucho de la palabra dice que Él es nuestro príncipe de paz, que Él es nuestra luz, que Él es nuestro amigo, que es nuestro compañero, nuestro fiel amigo. Entonces hay muchas características que las encontramos en Jesús. Y Jesús es nuestra paz. Y dice también San Juan 16:33, dice: confiad, dice, porque yo he vencido al mundo. Y en medio de una crisis, de una familia, debemos de estar confiados que Jesucristo es nuestra paz y que Él nos va a ayudar a salir adelante en medio de esa crisis. Amén. Toda crisis, como dijiste tú, es necesaria para saber buscar a Dios de la manera correcta. Entonces, en esa situación que tú te presentaste, tú buscaste esa manera correcta de buscar a Dios y encontrar el consejo apropiado que viene de Dios. Y Amén. definitivamente Dios ha puesto a personas sabias, personas que se conducen con Dios para ayudarnos en esa situación que estemos pasando. Es importante no quedarnos solos. La palabra de Dios dice evitar aislarse, no hacerlo solo. Cuando tienes un problema, cuando tienes un conflicto, no te aísles, no te apartes de donde está la gente que te pueda ayudar, porque la soledad es cuando el enemigo te va a tomar y vas a tener crisis mucho más fuertes, porque ahora ya no va a ser nada más crisis en la familia, sino va a ser crisis en ti. Entonces es importante que busques ayuda y que no estés solo y que no te aísles a estar tú solo lidiando con eso. Si tienes un problema, si tienes un conflicto, si tienes una crisis emocional, física o espiritual, no estés solo, busca ayuda. Y la palabra de Dios nos dice en Hebreos que busquemos quien ore por nosotros y que nos ayudemos unos a otros a sobrellevar las cargas. Y hay que evitar aislarse. Ceci, ¿qué nos puedes decir tú sobre cómo propiciar la unidad, la armonía y el respeto en medio de una crisis familiar? La unidad, la armonía y el respeto. Pues es algo difícil porque humanamente tendemos a separarnos, a crear conflictos, ¿verdad? Pero Cristo vino a unirnos. Cristo vino a darnos vida y vida en abundancia, ¿verdad? Entonces, si nosotros tenemos esa vida de abundancia, de paz, de gozo, de amor, de fe, vamos a poder propiciar esa unidad, esa armonía y respeto. Porque si yo no respeto a mi esposo, a mis hijos, ellos tampoco me van a respetar. Entonces, de esa forma nos podemos respetar los unos a los otros, viviendo el fruto del Espíritu Santo, que es el amor, la paz, la fe, el gozo, la benignidad, la bondad, la templanza principalmente.
y la mansedumbre. Así es. Así es. Y también nos dice el Salmo 133 que qué hermoso es mantenernos unidos en armonía. Armonía. Y dice que seríamos, o sea, un remanente de paz. Cuando tú te empiezas a buscar la armonía, la unidad, el respeto, hay que tener esa facilidad de no creer que todos piensan igual que uno. Exacto. Y no estar respetar. opinando o no estar diciendo es que yo opino esto. O sea, puedes opinar, pero no puedes imponer, Exacto. obligar o manipular a la otra persona para que piense como tú. Entonces, trata de buscar la unidad, el respeto y buscar esa armonía, porque un hogar que está en armonía, en respeto y en unidad con el Espíritu Santo, la crisis va a ser diferente. Sí va a haber crisis, porque a veces sí hay crisis, como quiera, pero aprendiendo a respetarnos y a tener esa comunicación, vamos a poder llegar a un buen acuerdo, aunque estemos en crisis, Ceci, aunque estemos en crisis. Yo te quiero preguntar ahora, dices, ¿cómo podemos sazonar esas palabras cuando en tu corazón hay rencor, hay odio, hay dolor, te hirieron? Y claro. Todo eso no se puede decir, ay, sí, me lo arranco y ya se va. No, obviamente tenemos que estar en esa comunión con Dios constantemente, pero ¿tú cómo lo harías? Pues la única manera de hacerlo es ser guiadas por el fruto del Espíritu Santo, porque sin el fruto del Espíritu Santo nos va a salir todo eso que dices, la carne, la ira, la desilusión, la tristeza, el que no te sientas escuchada, el que no te sientas valorada, y empieza todas esas emociones carnales a afectar la relación en la familia. Por eso es importante evitar la crisis en la familia. ¿Cómo? Con estas palabras sazonadas, esas palabras dulces. Y la única manera que puedan venir esas palabras dulces en nosotros es guiarnos a lo que dice el fruto del Espíritu Santo, y eso está en Gálatas 6, donde te puede enseñar cómo guardar la paz, cómo tener amor, cómo tener paciencia, lo que dijiste hace rato, cómo tener esa templanza y cómo tener ese dominio propio, que aunque tengas la razón, a veces hay que quedarse callada para evitar la contienda. Y hablar sazonadamente. Ahora, el seguir la reconciliación donde te sea posible, Ceci, ¿cómo podrías tú manejar esto de ser reconciliadora o de ser una persona que edifique y que bendiga a pesar de ver la crisis? ¿Cómo podrías tú llevar esta reconciliación de acuerdo a lo que dice Dios? Porque la palabra de Dios dice que fuimos reconciliados con nuestro Padre Celestial por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Es el único que nos va a poder llevar a reconciliarnos con el Padre. Y una vez que estamos en esta comunión, en oración, en esta unidad y todo, vamos a poder también tener esos momentos de reconciliarnos, primeramente nosotros con Dios, y poder ayudar a nuestro prójimo o al miembro de la familia a reconciliarse unos con los otros. ¿Cómo podrías tú seguir esta recomendación? Esta reconciliación, hasta que sea posible, pues con estos pasos que hablamos anteriormente. Determinar ser un pacificador. Ya hablamos lo que es ser un pacificador, evitar las contiendas. Evitar esa contienda, ¿verdad? Que viene cuando te sale una persona que es soberbia, como ahorita platicábamos, o como un obstinado que no entiende nada. Pues mejor no atender a esa persona y tú seguir adelante. No es ignorarla, es no entrar en esa contienda, ¿verdad? Y buscar soluciones, ¿verdad? ¿Cómo vamos a buscar esas soluciones? En la palabra de Dios, ¿verdad? También pedir consejo es muy sabio, o sea, no me voy a guiar por mi propia prudencia, ¿verdad? Porque así dice la palabra de Dios, dice que busques consejo, que busques a quien te pueda ayudar en ciertas situaciones. Así es. Evitar aislarnos, todo lo que estuvimos hablando ahorita, ¿verdad? Porque normalmente cuando peca alguien o pecamos, nos retraemos y no se va a dar cuenta el pastor que hice algo malo, anduve por ahí en una fiesta, en un festín ahí, muy loquín. Sazonar las palabras. Sazonar las palabras también. Esto es las maneras que reconciliamos. Es muy importante que tú que nos estás viendo o nos vayas a ver después,
tomes en cuenta estos pasos que te van a ayudar bastante a evitar una crisis en la familia que vaya a más. Una de las cosas que, para cerrar, una de las cosas que a mí me ha llamado mucho la atención es lo que dice Proverbios de evitar la contienda. Proverbios te habla, Proverbios 23, que aunque tengas la razón, evita la contienda. Así es. Porque a veces al querer decir que tenemos la razón, esa es la obstinación que estuvimos hablando en hace rato. O sea, eso es ser terco. Aunque tengas la razón, evita la contienda y ya después vas a dar la explicación. Dios los bendiga. Aquí estamos todos los jueves, cada 15 días, en este tiempo de cómo atender las crisis en la familia. Gracias por escucharnos y por vernos, y gracias, Ceci, por acompañarnos. Gracias, y vamos a estar compartiendo. Buenas noches a todos.